Sí, en la clase pasada estábamos viendo este texto de Julio Cortázar. Sí, es que está aquí en la guía. Habíamos leído que se llama Continuidad de los Parques. Lo leímos, lo analizamos y hablábamos de que era un cuento fantástico. Me gustaría también aclarar un poquito los diferentes tipos de cuentos que existen. Sí, antes de avanzar en lo que fue, sí recuerdan que vimos este cuento de Julio Cortázar. Estamos en la página de la guía de ingreso al CEBETIS, en la página, ¿qué página es? 78. Estamos 78, ¿no? Y aquí primordialmente en los primeros ejercicios nos pide que veamos las palabras que no entendemos y tratar de inferirlas por el contexto. Entonces, ya vimos, yo creo que la mayoría de las palabras, ya las explicamos. A continuación vamos a ver los diferentes géneros para que ustedes se puedan dar cuenta cuántos tipos de cuentos existen. Entonces voy a proyectar aquí una pantalla blanca para que puedan ustedes ver. Ahí creo que ya están viendo la pantalla blanca. Igual les comento que las sesiones de Zoom de 40 minutos las estoy grabando y entonces van a poder verlos en el canal de YouTube. Ya. Ok, bueno, el primer cuento que veríamos, bueno, el que ya vimos, es el cuento fantástico. El cuento fantástico sería este tipo de cuento en el cual existe una mezcla, sí, lo dibujamos en la clase pasada, pero es una mezcla entre lo que le podemos llamar el marco real, ¿sí? Y el marco imaginario. Se dan de cuenta que aquí tenemos como una nubecita, ¿verdad? Ay, perdonen lo feo de mi nube. Creo que voy a conseguir un mouse un poquito más chido. Un Wattpad, un Wacom. A ver si está metiendo alguien más. ¿Quién será? Ok. Entonces tenemos que las diferencias primordiales entre el cuento fantástico y los demás tipos de cuentos es que tenemos aquí al personaje principal. Y hagan de cuenta, aquí tenemos a este personaje. Le vamos a poner aquí, que aquí es un monito, ¿no? Aquí está el monito. Ya. Y este cuate pues vive en un mundo que le vamos a llamar el marco real y aquí el mundo imaginario. Entonces, la duda que nos da ¿es real o es mentira lo que está pasando? Tenemos aquí al receptor, tenemos aquí a la persona que está leyendo el cuento y el receptor, os dan cuenta, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Aquí están la audiencia y la audiencia en sí se le genera la duda. ¿Cuál es la duda que se le genera? Se le genera la duda de si lo que está ocurriendo es real o si lo que está ocurriendo es imaginario. El jirón de tuercas viene a ser, al momento de leer la historia, espérate, que no este personaje principal estaba en este personaje principal, no estaba él metido pues en una trama en la cual él era el formal, ¿sí? No, que sí, pero espérate, ahorita estoy viendo de que lo que estaba leyendo, que era un libro, dentro de la historia, resultó siendo real. Entonces aquí me confunde. Y ahí va el jirón de tuercas. Es el cuento fantástico. Me genera a mí una duda en el lector, me genera una duda, una confusión entre, a ver, ¿es un mundo imaginario o es un mundo real? No entiendo. Ya, ese es el chiste. Y como acabamos de leer ahorita en el cuento fantástico de Julio Cortázar, ¿sí? No sabemos si el tipo que está sentado en el sillón de terciopelo verde realmente existe o los que existen son los otros, por ejemplo, los dos amantes que se vieron y que el amante se golpea con una rama y todo eso. Entonces, al final acaban matando a alguien y al que matan es al que estaba leyendo el libro. Entonces, como que se salió aquí el personaje principal del libro. O sea, ¿cómo se va a salir y del mundo imaginario al mundo real y ya luego le termina volando la cabeza a este pobre desventurado, pobre ciego y desnudo? Sí. Entonces, ese es un cuento fantástico.
Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que es un cuento fantástico? Si no quedan dudas, levanten la manita, ya les quedó claro. ¿Sí? Bien, bien, bien. Ok, vamos a avanzar. Ahora vean, cuando vayan leyendo, ok, es un cuento, pues es un cuento fantástico. Bueno, a ver, ¿qué sería otro tipo de cuento? Vamos a borrar todo lo que acabamos de dibujar ahorita. El siguiente género que vamos a ver se le llama cuento real maravilloso. ¿Y qué cosa es el cuento real maravilloso? Hay una corriente de escritura que se le llama el costumbrismo, y lo que trata de hacer el cuento real maravilloso en el costumbrismo es, a partir de lo que ocurre en la trama, identificar como cierto lo que está ocurriendo. Ok, ya entendí. Entonces esto es real, sí es real, es como creíble. Entonces, miren, me va a dibujar un mundo o me va a pintar un mundo en lo que me está contando, me está haciendo un cuadro, o me va a dibujar un mundo en lo que está ocurriendo sea posible. Sí, esto pudo haber ocurrido en un lugar, en alguna comunidad, en algún pueblito allá por las montañas. Sí. Que se apareció el sombrerón. O sea, lo que sea. Pero me lo cuenta de tal manera que me da a mí entender que lo que está ocurriendo, sí, y lo acepto. Habíamos hablado cuando vimos estructura de cuento, que existe una mezcla entre lo que es verosimilitud y lo que es ficción. Entonces, el cuento tiene que ser verosímil, tiene que tener apariencia de realidad, verosimilitud. Apariencia y ficción sería que tenga pues algo, cosas inventadas. O sea, que sí, está muy jalado, pero sí te creo. ¿Ya? Sí, como que quién sabe de cuál fumó, pero te creo. Esta cuestión vendría a ser lo real maravilloso. Vamos a dar un ejemplo claro. Imagínense que haya un lugar en el cual un hombre rechace a una mujer por ser virgen. No sé si ustedes lo alcanzan a dimensionar. Entonces imagínate que haya un lugar, un mundo en el que se rechaza a una mujer por ser virgen. ¿Y por qué? Porque me creó un mundito en el cual eso es posible. Allá en Cartagena de Indias, allá en Cartagena de Indias, allá en tal lugar, en tal ocasión, esto pudo haber sido posible. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, vamos a hablar de una novela que se llama la novela Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Y en esa novela tenemos a Rómulo Gallego, que él va y se casa con esta jovencita, Vicario. El momento que se casa ella con Ángela Vicario, se la lleva a la noche de bodas, y a la hora que está en la noche de bodas no la encuentra virgen. Entonces, como no la encuentra virgen, él la devuelve. Agarra a la muchacha y se la lleva a su mamá y le dice, ¿sabe qué? Salió fallada. Se la devuelvo porque no es pura. Y se va el hombre, o sea, ya se casó, gastó en toda la boda, gastó en todo lo que había que gastar a vida y por haber. Y de pronto resulta que la chica, porque no es virgen, ahora sí la va a devolver. Entonces, ¿qué es ahí? ¿Sí o no suena ridículo? Pero en algún pueblito, allá por Colombia, en quién sabe dónde, ahí sí, yo creo que sí debe haber ocurrido. Entonces, resulta que cuando tú vas leyendo la trama, estos personajes, los gemelos Vicario, los hermanos de Ángela, a golpes le dicen que escupa quién fue el que le quitó la virginidad. Y le empiezan a golpear, a golpear, a golpear. A la que están golpeando, ella escupe el nombre de Santiago Nazar. Y ahora aquí escupe el nombre de Santiago Nazar. Entonces todas las demás personas comienzan a creerle y dicen, ok. Y los gemelos empiezan a afilar sus cuchillos. Se lo dicen a todo el mundo, vamos a matar a Santiago Nazar, vamos a matarlo. Y estos gemelos resulta que ellos se dedicaban a matar cerdos. O sea, están afilando los cuchillos. Afilan los cuchillos. Y todo el mundo sabía, por eso es una crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que iban a matar a Santiago Nazar, pero Santiago no lo creía. Y él caminaba tan campante por la vida como si no hubiera pasado nada, ¿no? Él le había comido su regalito a la Ángela Vicario. Y bueno, ya no les spoileo más sobre la historia porque está muy, muy interesante. Pero imagínense un lugar en el que devuelve a una mujer por ser virgen. El amor en tiempos del cólera me cuenta la historia de una ciudad, creo que es Cartagena de Indias, allá en Colombia.
Pero en esta ciudad resulta que las mujeres evitaban caminar por encima de los charcos, porque los charcos tenían renacuajos. Y si una mujer pasaba caminando con sus vestidos sobre un charco, significaba que podía perder la virginidad. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Van caminando, ven el charco, ay no, y así como que rodean el charco. Porque pueden haber renacuajos, y un renacuajo, ves que tiene la forma como de un espermatozoide, digas ahí, ¿qué? Eso es lo real maravilloso. O sea, te inventa cosas que te quedas ahí. Sí, como que ha de haber un lugar en el que sí ocurre eso. Como que sí, ahí tengan cuidado, niñas, cuando pasan cerca de un charco. ¿Sí? Entonces, así como está en muchos ejemplos, lo real maravilloso te pinta un cuadro en el cual esto, que es totalmente ficción, pueda ser posible. ¿Sabes? ¿Hasta aquí dudas, preguntas sobre el cuento real maravilloso? ¿No? Bien, avanzamos. Vamos a leer otro tipo de cuento. Sí, este cuento es el cuento policíaco. Anoten ahí, por favor, cuento policíaco. ¿Qué es un cuento policíaco? Chicos, en el cuento policíaco siempre va a comenzar con un crimen. Siempre. Y este crimen, vamos a tener pues ¿cómo le podemos decir? Una escena del crimen, ¿sí? Dentro de esta escena, pues hay pistas, ¿sí? Entonces aquí la escena del crimen puede ocurrir, o sea, normalmente ocurre este crimen, ¿sí? Y ya que ocurre, te plantea un montón de pistas. Y normalmente siempre te va a enmarcar en lo que vendrían a ser un tipo de personas a las que le podemos llamar los presuntos culpables. Los que podrían ser, el que mató fue fulanito, el asesino es perengano. Y siempre va a tener varias personas a las cuales va dirigido el cuento policíaco. Hay un personaje principal, lo voy a poner aquí, pues, no sé, con otro color, yo creo. Aquí un personaje principal, y ese personaje principal siempre va a ser pues un detective, un policía, y este detective está tratando de indagar sobre la trama de la historia, de tal manera porque, ok, a ver, ¿qué pasó? Aquí tengo estas pistas. Ya que encontré estas pistas, como que el posible culpable es la mucama. Sí, ella es. ¿Por qué? Porque ella fuma y se encontró una colilla de cigarro, porque ella tiene una relación extramarital por esto, por las razones por las que sean. El girón de tuercas, que viene a ser en sí el chiste, el propósito de la historia, es que al final del camino resultó que el verdadero culpable no era la mucama, sino que el culpable era el que menos pensábamos. Y dice, ¿qué onda? ¿El cuñado? ¿De verdad? Jamás lo hubiera pensado. Es el girón de tuercas. Y es lo que hace a un cuento policíaco ser lo que es. ¿Sí? El suspenso se va generando, en sí, el suspenso está así como que te va a dar tu soponcio. El suspenso se genera a partir de que, bueno, ¿quién será el culpable? ¿Verdad? ¿Quién será el malo, verdad, de la historia? Yo creo que es fulanito. No, yo creo que es perenganito. Esto, por eso. Entonces, ahí, eso es lo que me genera a mí el suspenso. Y de repente al encontrarme, no, la sorpresa. Eso lo hace interesante. Lo podemos ver en muchas historias, por ejemplo, como CSI, Mentes Criminales, Hawaii 5-0, algo así es. Todas estas historias son de detectives, de policías, que si, no sé, no me sé, no soy muy decidido a ver este tipo de historias, pero este tipo de cuentos, por ejemplo, si ustedes leen El psicoanalista de John Katzenbach, tratan de identificar a partir de pistas, quién será el culpable, quién. Y el psicoanalista, que es como un psicólogo, él está buscando al asesino, pues. Y bueno, el asesino le dice, bueno, mientras no me encuentres, yo voy a seguir matando gente. Entonces, descubre quién soy. Entonces, o sea, se muere, una persona se muere, otra, no se muere otra. Entonces, así es la historia del psicoanalista, ¿no? Igual, si ustedes leen otro tipo de historias, pueden identificar esto como que es un cuento policíaco. Porque empieza con un crimen, la escena del crimen tiene pistas, y luego trata de encontrar al culpable. Y tengo a alguien que está tratando de descubrir la historia. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta acá sobre el cuento policíaco?
¿No? ¿Creo que ya quedó claro? Bien. Sale, vamos a avanzar. Tenemos aquí vamos con el siguiente. Vamos a poner aquí cuento de ciencia ficción. La ciencia ficción como tal, chicos, debe tener avances tecnológicos. Avances tecnológicos. Entonces, todo esto, por ejemplo, de los robots, ¿verdad? Todo esto que si ¿qué será? Hicieron algún estudio y hubo un virus, ¿sí? Por ejemplo, los zombies, todo eso, o sea, son como avances tecnológicos y a partir del virus se descubrió. Eso es ciencia ficción, ¿ya? Entonces son cosas, pues la palabra ficción significa fingir, significa que es mentira. Y ciencia tiene que haber ciencia, avances tecnológicos. No, se confunde uno mucho ciencia ficción con, por ejemplo, los monstruos, ¿no? Los cuentos de monstruos son otro tipo de cosas, ¿sí? O el cuento de terror que le llaman, porque ahí tiene a un monstruo que va destruyendo y que no tiene como un móvil, entonces el chiste es descubrir, o sea, tratar de salvar la vida. Pero aquí la ciencia ficción es un avance tecnológico a un científico loco, a algo que se descubrió y este avance va provocando esta ciencia ficción. Todo este rollo, por ejemplo, viajes en el tiempo, robots, virus, todas las cosas que se hayan inventado dentro de un laboratorio, eso vendría a ser avances tecnológicos. ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas, dudas sobre lo que es el cuento de ciencia ficción? ¿No? Ok. ¿Avanzamos? Vamos a ver el siguiente tipo de cuento. Voy a usar el negro porque está más se ve mejor. Tenemos ahora el cuento de terror. En el cuento de terror, aquí sí ya hay monstruos, hay fantasmas, ¿sí? Aquí tenemos que será todo este rollo de Drácula, ¿sí? Que será la momia, todo eso, estos ya son cuentos de terror. Hombres lobo, no sé, ahí puedo hacer una gran lista. Ya no sería ciencia ficción, no sería, por ejemplo, policíaco, no, donde están los monstruos, todo eso está ubicado acá, ¿sí? ¿Cuál es el chiste? Pues que los personajes principales tratan de sobrevivir. Normalmente el monstruo es el antagonista, la momia, el fantasma, el Drácula, el vampiro, todo eso. Esos serían los cuentos de terror. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ven alguna de estas películas, no sé, Viernes 13, Pesadilla en la calle del infierno, no sé, ahorita de las más modernas no veo mucho, pero son monstruos. Está Freddy Krueger, está Drácula, está un vampiro que los quiere matar a todos, y tratan de sobrevivir. ¿Sí? Creo que hay una que se llama Halloween, que salió creo que hace como un año, 2 años, y me cuenta este tipo de historia, pues. Una historia que es de terror, en la cual está matando, 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 matando. O sea, no es de que, quiero descubrir quién es el culpable. No, no es un crimen, no es policíaco. ¿Sí? No es ciencia ficción porque no hay avances tecnológicos. Es un monstruo, pues. Es un monstruo. Es el cuento de terror. Y vamos a avanzar. Siguiente tipo de historia. Tenemos el cuento de hadas. Cuento de hadas, creo que también le dicen cuento de hadas o cuento de fantasía. Aquí fíjense que al comienzo de la historia, los animales hablan. Al comienzo de la historia, tengo un fauno por ahí caminando, tengo un unicornio, tengo un pegaso, y te quedas ahí, o sea, y como que te saca un poquito de onda. ¿Por qué? Pues porque lo aceptas. O sea, ves aquí al hada, a la bruja, ¿sí? Y son cosas totalmente irreales, pero desde un principio no trata, así como el cuento real maravilloso, de hacerte parecer que eso es posible. No, no, no. Sino que es como que te hace aceptar, no, ya es de hadas, ¿no? Aquí vuelan en una escoba. Así, desde un principio. Entonces tú y yo, ya entendí. Entonces, esto es un cuento de hadas, ¿sí? Es un cuento de fantasía, pues, la historia. Entonces, por ejemplo, estas cosas de tener dragones, tener hadas, tener, ¿qué más? Brujas, ¿sí? A ver, no sé qué otro se les ocurre por ahí. Unicornios, ¿sí? Son cosas que están totalmente, por ejemplo, a ver, que hablemos de los elfos, de los duendes, no sé, y ahí, etcétera. Todo ese tipo de figuras que son totalmente irreales, o sea, se nota que son totalmente irreales, pero desde un principio el cuento nos plantea que así es. Entonces tú lo aceptas, ya sé que es un cuento de hadas. Sí, ya quedó claro.
¿sí? Y es más, hasta es como que empiezas a leer y te está diciendo mentiras y tú, miénteme, lo acepto, sígueme mintiendo. De verdad, o sea, así, así literales, ¿no? No sé si ustedes leen Harry Potter, es algo así, es de hadas, fantasía. No sé, Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, o sea, son cosas así, pues son cuentos de hadas, totalmente. Y vamos a ver acá el último que veríamos por el día de hoy. Obvio, si alguno de ustedes encuentra alguna otra clasificación de cuento, el cuento de amor o la historia de amor. Aquí el propósito es que una señorita y un jovencito o dos viejitos, no sé, se enamoren, ¿sí? Y por ejemplo, estas personas que tratan de dificultar el cuento de amor, no sé, bajo la misma estrella, perdóname si te llamo amor, postdata te amo, todo este tipo de historias, es una historia de amor. Entonces tenemos es una relación romántica entre dos sujetos, ¿sí? Dentro de esta relación tenemos aquí pues a un hombre, una mujer, ¿sí? Una pareja, y cómo ellos llegan a consumar su amor, ¿sí? Se conocen, se ven en la escuela, se conocen, ya trabajan, ya son adultos, no sé, la razón que sea, pues es una historia de amor. Entonces aquí es más como más en la realidad, ¿sí? No trata de meterte ahí un gnomo, no trata de meterte nada ahí, no, 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 es una historia de amor. ¿Y de lo que habla? De love is in the air, ¿ya? Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas sobre este tema? ¿Sobre los diferentes tipos de cuentos? ¿No? Muy bien. Si no hay ninguna duda, les voy a dejar ahorita un trabajito. Ahorita. Me van a buscar en internet una historia de un género, el que ustedes quieran. Yo voy a buscar una historia de terror. Ya. Entonces búsquenme y necesito el autor y búsquenme por ahí un breve resumen. Si ustedes se meten en Wikipedia, me van a encontrar un tipo de historias de estas y las trae resumidas. ¿Ya?